tema que hoy quiero traerles a su atención es acerca de la universalidad de los servicios de salud en México bajo las nuevas circunstancias, pero también dentro de los nuevos retos. Habría que ver cuáles fueron las propuestas de ayer, hace apenas 3 años, a la de hoy, y dentro de esto ver qué es lo deseable, dentro de lo deseable, qué es lo posible. Quiero iniciar esta charla refiriéndome al concepto de universalidad, el cual desde mi punto de vista ha sido malinterpretado o no correctamente entendido. Unos creen que es una mesa de buffet con un letrero de todo lo que pueda comer por el mismo precio. Otros lo interpretan como una utopía deseable pero inalcanzable. Conviene remontarnos a su verdadero significado y origen. Siempre que viene a colación el tema debemos acudir a la definición de la Organización Mundial de la Salud, que nos plantea los servicios de salud como un derecho humano, visto en términos de que nadie debe ver mermado su patrimonio por el cuidado de su salud. Y significa también garantizar un acceso efectivo a los servicios de salud. Las prioridades y las metas, esta propuesta, dice la OMS, dependerán de las decisiones y recursos de cada país. Es decir, no es un valor absoluto, sino relativo a las necesidades y a las capacidades de cada nación. Vista así la universalidad de servicios de salud, advertimos que en México no se ha pospuesto ni relegado. Algunos ejemplos dan cuenta de avances en esta materia. El Seguro Popular, por ejemplo, como mecanismo financiador, ha sido exitoso en la parte de asignación de recursos a una población antes no protegida explícitamente. Ciertamente se ha privilegiado la vertiente de afiliación y se ha ampliado la cobertura en forma considerable. Sin embargo, no se ha avanzado en la misma proporción en la vertiente de cobertura de intervenciones ni en la compartición de gastos. Además, si bien la afiliación se ha incrementado, uno de sus desvíos ha sido la multiplicidad de afiliaciones de una misma persona a diferentes sistemas, en un rango que se estima en unos 15 millones de mexicanos, y aún así todavía coexiste un número semejante de personas que aún no tienen acceso a ninguna forma de protección. Si echamos un ojo a las cifras de afiliación del Seguro Social, del Seguro Popular, la Sedena, Pemex, etcétera, pues resulta que nos están faltando mexicanos. ¿Por qué? Porque hay muchos que tienen 2, 3 y hasta 5 afiliaciones a un sistema de salud. Este es un fenómeno bien estudiado por Funsalud, sobre todo a partir de la propuesta medular hecha al inicio de la presente administración, así como los recientes análisis que en lo particular se han elaborado dentro de esta institución en el Consejo Promotor de Universalidad y Competitividad en Salud. Apenas hace 3 años, Funsalud proponía un modelo integral que implicaba un cambio profundo y complejo, a todas luces deseable y necesario, que si no fuera por la manera en que han cambiado las circunstancias del país, la propuesta mantendría su total viabilidad y vigencia. Vale recordar que esta visión de universalidad en salud fue sustentada en 2 objetivos fundamentales: garantizar el acceso universal y efectivo a los servicios de salud, y 2, atender las desigualdades en cobertura, lo que a su vez planteaba un modelo basado en 2 pilares: en la organización horizontal con separación de funciones y en el pluralismo estructurado. Me explico. La organización horizontal consistía en parte en realizar una serie de reformas estructurales de fondo que permitieran optimizar el manejo de recursos financieros para garantizar la protección financiera de la población, separando el financiamiento de la prestación de servicios y previendo que los servicios serían prestados por múltiples instituciones de salud, tanto públicas como privadas. Lo anterior bajo un esquema en donde la organización horizontal de la Secretaría de Salud fortalecería la función rectora del sistema y en donde el financiamiento se realiza a través de un fondo único sustentado en impuestos generales. Es decir, en la propuesta original también se previó que la articulación, es decir, la gestión entre el proceso del financiamiento y la prestación del servicio, debería ser explícita y a cargo de instituciones públicas y privadas acreditadas, así como que la prestación de servicios se otorgara a través de las unidades médicas
organizadas en redes plurales de atención y por niveles escalonados. Esta noción conlleva el concepto de pluralismo estructurado, el cual busca alcanzar un punto medio entre el extremo de un servicio monolítico manejado en todas sus funciones y dimensiones por una sola institución y el extremo del servicio atomizado compuesto por una infinidad de unidades públicas y particulares. De esta manera, no se debe confundir a la universalidad como una estructura monolítica y homogénea. La universalidad es justamente lo contrario. La propuesta conceptual de universalidad de Funsalud, es decir, el pluralismo estructurado, está basado en un modelo federalista y plural. Es un modelo unificado en algunas funciones, pero esencialmente descentralizado, que pretende, a través de la integración de diversas instituciones y sectores de salud pública, garantizar el acceso universal y efectivo a los servicios de salud y atender las desigualdades en cobertura, eran los mensajes de la propuesta de apenas hace 3 años de Funsalud, cuando se propuso el Sistema Universal de Salud. La pluralidad y descentralización de este modelo garantiza la atención de la salud en un país heterogéneo, donde se requiere coordinar programas e intervenciones para más de 123 millones de habitantes en 32 entidades federativas con la más alta diversidad geográfica y lingüística. De ahí la importancia de un pluralismo estructurado. Sin embargo, cuando creíamos tener las respuestas, hoy las circunstancias nos están cambiando las preguntas. Es verdad que ha habido grandes logros en materia de salud, ya lo mencionó el doctor Narro al inicio en esta mañana. Por ejemplo, en el IMSS, con los ahorros y el manejo responsable de las finanzas se ha logrado garantizar la viabilidad financiera de esta institución hasta 2019. Esto es impresionante, sobre todo cuando los pronósticos en 2012 para el IMSS eran muy distintos. También ha habido un incremento notable en la afiliación, lo que garantiza la protección financiera a la mayoría de la población. Sin embargo, no solo han quedado objetivos sin cubrir, sino que han nacido nuevos obstáculos y ha habido cambios de paradigma que nos obligan a cuestionarlos. ¿Cuáles son las metas alcanzables a corto y mediano plazo en términos de universalidad? ¿Con qué propuestas afrontaremos los viejos y los nuevos retos? Hemos visto cómo el tsunami de enfermedades no transmisibles que los investigadores en salud pública pronosticaron desde el año 2000 no solo se ha vuelto en una realidad, sino que nos ha tomado en condiciones difíciles. El costo de atender complicaciones de diabetes mellitus en México será de 229,000 millones de pesos anuales entre 2015 y 2025. Esto, repito, se nos presenta sin las reformas estructurales de fondo necesarias para hacerle frente. Y hemos visto que llevar a cabo reformas estructurales es un ejercicio democrático complejo que requiere de tiempo, férreo liderazgo y encierra consensos políticos de gran calado. Estas reformas son importantes para cambiar el paradigma de la atención primaria de un modelo curativo hacia un modelo para el seguimiento y control de pacientes crónico-degenerativos. Si queremos hacer realidad, y esta será una de las propuestas de Funsalud, queremos hacer realidad la política de prevención y la prioridad en el primer nivel de atención. No podemos gastar el grueso de nuestro presupuesto, y déjenme decirlo en términos crudos, en curar moribundos. Necesitamos prevenir, y prevenir será la manera en que podamos nosotros más o menos paliar los costos que se nos vienen encima hacia el 2030, hacia el 2050. Son importantes para garantizar el diagnóstico y tratamiento oportuno de enfermedades no transmisibles. Recordemos que en México solo una de cada 5 mujeres se realiza mastografía, y en municipios marginados el 50% de pacientes con cáncer de mama se diagnostica en estadio 4, y un paciente con el cáncer en estadio 4 tiene una sobrevida 74% menor, y el tratamiento de su enfermedad es 3 veces más costoso. Y también son importantes las reformas para abatir las desigualdades en el acceso. Como lo ha acertadamente aseverado el secretario de Salud, doctor José Narro, debemos identificar sitios en donde hay mexicanos sin acceso real
y acercar los servicios de salud a estas poblaciones. También debemos depurar las duplicidades en los padrones de beneficiarios, ya que hay 15 millones de mexicanos que tienen 2 o más derechohabientes. Y dentro de los nuevos retos destaca el nuevo entorno internacional, que amenaza con reacomodos comerciales, migratorios, que nos obligan, entre otras cosas, a ser más competitivos y productivos como país. Por ejemplo, de acuerdo a un reciente estudio de salud y economía de la Cámara Americana de Comercio, el costo por retiro anticipado en México por problemas de salud en trabajadores entre 50 y 64 años crecerá del 1.8 al 2.4 del Producto Interno Bruto entre 2015 y 2030. El 95% de la carga de enfermedad para este grupo etario está dado por enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Con estos datos es como los inversionistas extranjeros ven a México. Esto recalca que la competitividad laboral de México contra otros mercados emergentes dependerá del manejo oportuno de las enfermedades no transmisibles. La salud no debe ser una afectación, sino una inversión y un apoyo para construir un país más productivo y competitivo, con el cual podemos enfrentar en el exterior el clima político adverso. En este escenario, igualmente, la sociedad demanda más transparencia en el manejo de recursos y una mayor eficiencia en su aplicación. Ante todo, queremos recordar que en un ambiente de escasez e incertidumbre, el sector privado tiene el deber y el compromiso de estar presente y de colaborar con los diversos actores. En cada uno de nosotros reside una vocación y en ella hay una promesa y una esperanza. Es momento de adoptar todos y cada uno de los mexicanos lo mejor de nosotros mismos. Traigo a la memoria aquello que decía el uruguayo Eduardo Galeano: este es un mundo que te domestica para que desconfíes del prójimo, para que sea una amenaza y nunca una promesa. Es momento de convertir la amenaza en promesa y la promesa en realidad, porque México nos lo demanda. Ciertamente existen diversas propuestas para abordar los retos de salud. Dentro de lo ideal debemos conformarnos con dar pequeños pasos. Por eso el modelo de atención primaria nos parece una prioridad. El modelo de atención primaria es básico para alcanzar la universalidad, pues ya no se trata solo de llegar a los pacientes, sino de brindarles un servicio efectivo y de calidad cuando ya estamos ahí. Por esta razón, el modelo primario es una prioridad, aprovechando las ganancias que en cobertura y afiliación se han conseguido en los últimos 17 años. Debemos, pues, canalizar esta cobertura en salud hacia el manejo y control de las enfermedades que más nos aquejan, pero también aquellas que, de no atender tempranamente, habrán de implicar costos exorbitantes e imposibles de sufragar. Concluyo reiterando la importancia de consolidar los avances en cobertura, afiliación y manejo responsable de recursos financieros, encontrando las fórmulas en el plazo más corto posible para garantizar una cobertura efectiva que atienda nuestras necesidades de salud y que nos convierta en un país más sano, más competitivo y más estable, capaz de enfrentar las adversidades internas y externas que aparecen en el horizonte. No hay duda que somos un país bien distinto al que vio nacer la Constitución de 1917. Hace 100 años, 9 de cada 10 mexicanos no sabía leer ni escribir y prácticamente nadie tenía asegurados los servicios de salud y de asistencia social. Éramos entonces 14 millones de habitantes. Solo por comparar, en esos años España tenía una población de 20 millones. Hoy cuenta con poco más del doble, 46 millones. México, en cambio, ha crecido desde entonces 9 veces. Y si contáramos a los mexicanos que han sido expulsados de nuestro país y que ahora están amenazados con ser reexpulsados de regreso, estaríamos hablando de un incremento de más de 10 veces en el último siglo. ¿Qué sistema, me pregunto, es capaz de atender estos ritmos de crecimiento si no es con un cambio de paradigma en la prestación de los servicios de salud? Los avances han sido gigantescos, pero desafortunadamente insuficientes. Hay pesadillas que nunca quisiéramos hicieran realidad. Hoy no desearíamos estar ante la primera emergencia sanitaria relacionada con una epidemia de una enfermedad no transmisible,
como es la diabetes mellitus. Como tampoco quisiéramos estar ante la exaltación de la discriminación, la misoginia y la imposición de la ley del más fuerte de una nación frente a otra. Pero la pesadilla de la que hubiéramos querido despertar con un momentáneo sobresalto, ahí está y es real, como en el cuento de Augusto Monterroso, por cierto considerado el cuento más corto de la lengua española, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Los invito a enfrentar los dinosaurios internos y externos que nos acechan y que lo hagamos con inteligencia, madurez y patriotismo. Repito, la nación nos lo demanda. Muchas gracias.